A reading from the Acts. Lectura de los Hechos de los One Apóstoles. night while Paul was in Estando Corinth, Pablo en the Lord said Corinto, to him, durante la Timothy, noche le dijo el do not Señor be en una afraid. visión, no Go on temas, speaking to many, sigue for hablando y no te calles, I am with que you. yo estoy No contigo one y will attack or nadie harm se you atreverá a hacerte in daños. this city. Muchos de esta ciudad He son settled pueblo there for mío. a year and a half. Pablo se quedó allí un año y medio explicándoles la palabra de Gallio Dios. was Pero proconsul for siendo Judea. Galión The Jews procónsul de rose up Acaya, together los against judíos him se abalanzaron en and got masa him contra before Pablo y lo them, saying, condujeron al tribunal y lo this man acusaron. is inducing people to Este worship induce a la gods gente a dar contrary a to the Dios law. un culto contrario a la ley. Paul was about to Iba leave. Pablo a tomar la Gallio palabra spoke to the cuando Jews. Galión dijo a los If it were a judíos, matter of some crime Judíos, or a malicious si se deed, tratara de un I crimen should o de with un reason delito grave, complain. sería razón escucharlos con But paciencia. since it is a question Pero of si arguments discuten and de profanity palabras, de and nombres y de idols su and ley, your own law, arréglense see to it ustedes. yourselves. I do Yo not no wish to be a quiero judge of such meterme a matters. juez en And he estos drove them away asuntos. from the Y tribunal. ordenó despejar el tribunal. They all seized Entonces Sosthenes and agarraron Apollos a and were Sóstenes, jefe de la beating them sinagoga, in full y view le dieron of the una people. paliza delante del But none of tribunal. this Del was tribunal. of concern Galión to Gallio. no hizo caso. Paul remained for quite some Pablo se time, quedó allí algún and after tiempo. saying farewell Luego to se the brothers despidió and de los sisters, hermanos y se embarcó para he went with Siria con Priscilla Priscila and y Aquila. Aquila. At Caesarea, En he Cencrea se afeitó la engaged to repent cabeza because he had porque taken an había oath. hecho un voto. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. God is king of all the earth. Dios es el Rey del mundo. All you peoples, clap Pueblos your todos, hands. batan palmas, Shout to God with aclamen a brazen Dios con instruments. vítores de The júbilo, Lord, the Most porque el High, Señor es sublime y terrible, is the Prince emperador de over toda all la the earth. tierra. Dios es el Rey del mundo. He brings people under Él no us, somete los pueblos nations under y our no feet. sojuzga a las He naciones. chooses for us Él nos cogió inheritance, por heredad glory of suya, Jacob, gloria de our Jacob, fathers. su amado. Dios es el Rey del mundo. God mounts his throne. Dios asciende entre aclamaciones. The Lord amid El trumpets. Señor al son de Sing trompetas. praise to God. Toquen para Dios, Sing toquen, praise to our King. toquen para Sing nuestro praise. Rey, toquen. Dios es el Rey del mundo. Christ had to suffer and to Era rise necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo Amen. dijo Jesús a sus Amen. discípulos, I say to les you, aseguro, you que will weep llorarán and mourn, y se but the world lamentarán rejoices. ustedes, mientras el mundo estará alegre y But your grief ustedes estarán will tristes, become joy. pero su tristeza se When a woman is in convertirá labor, en alegría. she is in La anguish, mujer, cuando va because a her dar a child luz, has arrived. siente tristeza porque ha llegado But when su she hora, has given birth to pero a en cuanto child, da a luz al she niño, no longer remembers ni her se pain, acuerda del apuro por because la she has alegría de joy que el mundo that le her ha nacido child un hombre. has been born into the world. También So you ustedes also are ahora now in anguish. sienten tristeza, But I will see you again, pero volveré a and your hearts verlos will y se rejoice, alegrará su and no corazón, one y will take your nadie joy away from les you. quitará su On alegría. that day, Ese you día will not
question me about no anything. me preguntarán Amen. nada. Amen. I say to you, Amén. whatever you Le ask digo, the Father lo que pidan in al my name, Padre en mi He will nombre, give you. Él se lo dará. Verbum Domini. We celebrate today the memorial of Hoy celebramos el memorial de San Crispín de Viterbo, nacido en el siglo XVII en Italia. Su nombre de pila fue Pedro. A la edad de 10 años era monaguillo en la misa, servía en la sacristía, en su parroquia y también estudiaba en la primaria, así que estaba recibiendo educación, también estaba siendo entrenado por parte de su tío para ser zapatero. Cuando fue joven, una sequía afectó gravemente su parte de Italia y en respuesta a esto se organizó una procesión penitencial y él se sintió inspirado a participar. Durante esta procesión estaban rogando a Dios su misericordia para que los bendijera con lluvia en esta gran sequía. Y en medio de esta procesión, el joven Pedro vio unos frailes franciscanos capuchinos y por su testimonio se sintió inspirado, sintió el llamado, la vocación a entregar su vida plenamente a seguir a Cristo en la vida religiosa, en particular siguiendo el ejemplo de estos frailes y el ejemplo de San Francisco. Así que pidió ser admitido a la comunidad capuchina local y fue aceptado. Y cuando recibió el hábito, recibió el nombre Crispín, como era la costumbre y sigue siendo la costumbre en muchas comunidades religiosas. Uno toma un nuevo nombre cuando comienza una vida nueva siguiendo a Cristo en la vida consagrada. Sus tareas incluían trabajar en el huerto del monasterio, salir a pedir limosna en las calles y trabajar en la cocina. Y cuando salía a pedir limosna, su santidad, su unión con Cristo atraía a otros a él. No solamente daban limosnas para el bien de los frailes, sino también le pedían consejo en las diferentes circunstancias difíciles en que vivían. Y en cierta ocasión se cuenta que él, cuando le pedían consejo, él solía siempre decir, le tengo que pedir primero consejo a mi madre, luego vengo y regreso y te tendré la respuesta. O- Él se refería siempre a la Virgen como su madre, pero ya sea que estaba trabajando en el huerto o en la cocina o cualquier responsabilidad que tuviera, se le conocía por cumplir sus tareas con gran humildad y alegría. Tomó como ejemplo especial en la vida religiosa a San Félix de Cantalicia, a quien celebramos ayer. Y San Félix también había sido hermano lego en los capuchinos. De hecho, fue el primer capuchino en ser canonizado. Así que, nada más por este hecho, sabemos que este joven religioso, Crispín, que había tomado a otro santo como ejemplo, es un recordatorio que no le pedimos solamente a los santos que recen por nosotros, sino también seguimos su ejemplo, aprendemos de ellos cómo se vive el Evangelio. Podemos pensar en las palabras de San Pablo en su primera carta a los Corintios. Se imiten a mí como yo imito a Cristo. San Crispín se sintió muy atraído al ejemplo de San Cristín al seguir a Cristo. San Crispín a menudo tenía las manos llenas con muchas diferentes responsabilidades y cuando se acumulaban las cosas le conocía por decir, está bien, el paraíso no es para los ociosos. Tenía gran diligencia en él. Él sabía que había mucho trabajo por hacer, pero no permitía que lo abrumara. S- Era conocido por tener una disposición alegre e incluso en la hora de su muerte. Cuando estaba en su lecho de muerte, el doctor le dijo, la muerte se acerca. Y su respuesta fue el refrán del Salmo 122, me regocijo
Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Cuando leí esto no pude evitar pensar en las últimas palabras de Juan Pablo II, horas antes de morir. Déjenme ir a la casa de mi Padre. Es una gran inspiración cuando escuchamos de santos que antes de su muerte tenían ese deseo de estar con el Señor en el cielo. Valoramos las palabras del padre Thomas Dubey, quien dijo que los santos son comentarios vivos de las Escrituras. Nos muestran, eh, ellos pasan mucho tiempo meditando acerca de la palabra de Dios y poniéndola en práctica en sus vidas. En particular, la alegría de San Crispín es un recordatorio, como escuchamos en el libro de Nehemías, que la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Y el Salmo número 100 escuchamos el llamado a servir al Señor con alegría, y Él por seguro exhibió esta alegría que proviene del Señor. Los santos nos muestran cómo poner en práctica las palabras de las Escrituras. Y por supuesto, en nuestro Evangelio de hoy, el Señor sabe acerca de la confusión y el dolor en los corazones de sus discípulos cuando les cuenta acerca de su próxima pasión y muerte. Muchos de ellos incluso se alejaron, pero Él dice que cuando los verá después de su resurrección, se alegrarán en su corazón y nadie podrá quitarles esa alegría. El único que nos puede quitar la alegría del corazón somos nosotros mismos cuando nos alejamos del Señor. Pero una forma que podemos fortalecer esa alegría que proviene del Espíritu Santo es reflexionar acerca del gran don que hemos recibido en la morada del Señor en nuestras almas. Esto lo recibimos inicialmente cuando somos bautizados y nos volvemos partícipes de la naturaleza divina. Algo que podemos preguntar es, ¿cuán a menudo estamos conscientes de que Dios mora en nuestras almas? El Señor está presente cuando vamos a la Eucaristía, pero también la Santísima Trinidad vive en nosotros. Y nada más recordar esto es una gran fuente de fortaleza cuando nos vemos tentados o descorazonados. Siempre que estemos en estado de gracia, Dios mora en nosotros. Cuán a menudo estamos conscientes de ello y cuán a menudo nos olvidamos de ello. Pero es fuente de gran alegría recordar la presencia de Dios en nosotros. Si Dios está con nosotros, si Dios está dentro de nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Qué hemos de temer? La presencia de Dios entre nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es también lo que hace que nuestro trabajo sea fecundo. Él es quien hace fecundo nuestro trabajo y su presencia en nosotros no es estática, sino que crece, en especial cuando cooperamos con la gracia de Dios, cuando lo recibimos en la comunión. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que continuar cooperando con Él para progresar en la vida de comunión, para asemejarnos más a Cristo. San Pablo llegó al punto en que él dijo en su carta a los Gálatas, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Dependo en Cristo para tomar control de mi alma. Al mismo tiempo, cuando sabía que era Cristo quien vivía en él sabía que su camino sería completado solo cuando llegase al final de su vida, cuando llegase al cielo. Por eso él siguió corriendo hacia la meta y animaba a los que lo escuchaban a que hagan lo mismo, olvidarnos lo que hay detrás y nada más enfocarnos en la meta delante nuestra. Y la oración es lo que nos ayuda a sostenernos en medio de los desafíos que soportamos. Y todos estamos llamados a una vida de comunión con Dios y a tener una vida de oración generosa. El Señor nos da una breve enseñanza acerca de la oración al final del Evangelio de hoy, cuando dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Rezar en su nombre es rezar en unión con Él. San Agustín dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los darán. Cuando estamos unidos con Él, cuando nuestra voluntad está unida a la de Dios,
Él nos dará lo que pedimos, porque si estamos unidos con el Señor y su voluntad, no pediremos algo que va en contra de nuestra salvación, no pediremos algo que no nos llevará hacia el cielo. San Agustín también comentó acerca del santo diciendo que uno recibirá lo que pida cuando sea el momento correcto para recibirlo. Está enfatizando que Dios conoce todas las cosas. Él sabe cuándo es el mejor momento para darnos una gracia en particular o un don que pidamos y cuándo será más beneficioso para nuestras almas. Él dice que a veces Dios puede parecer que esté diciéndonos que no cuando estamos pidiendo algo que claramente es bueno, porque Él sabe cuándo es el mejor momento, pero confiamos en su providencia. Así que pedimos hoy la gracia para estar más conscientes de la presencia de Dios en nuestras almas, para continuar progresando en esta vida espiritual, especialmente cuando recibimos al Señor en la Eucaristía, y para que llevemos a cabo la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno, así como con San Crispín y todos los santos que nos preceden y que llegaron a la meta.